Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Airrank se mantiene por segunda semana consecutiva en el número 1 de la lista Billboard 200, con 187,000 unidades vendidas. Es el primer álbum de un artista coreano en alcanzar el número 1 en sus 2 primeras semanas. ¡Felicitaciones BTS! Swim, en Billboard Global 200 y Billboard excluyendo Estados Unidos, se mantiene por segunda semana en el número 1. Y en los Billboard Hot 100, Swim está en el número 2. Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook para que también se mantengan en las listas Billboard. Escuche Muse Face, Golden y Ariran. Se cumplieron 3 años desde que Like Crazy fue número 1 en los Billboard Hot 100 y Jimin pasó a la historia como el primer solista coreano en lograr esa hazaña. Este logro fue completamente a pulso, tuvo casi nula difusión radial y no se incluyó en ninguna lista de reproducción masiva. Jimin tiene ganado un lugar en la historia de la música en su país y a nivel mundial. Felicitaciones Jimin por ese número 1. Vota por Jimin y Jungkook como el rostro más bello del mundo de la música en los ABM. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín y mejor cantante. Es una encuesta que se cierra a fin de año, por eso es importante votar diariamente. ¿Sabías que? Salió el tan esperado programa Taekook de la televisión japonesa, llamado Snowman's Member, Mukai, pero para pesar de las Taekookers, el programa no fue como ellas pensaban. Se enojaron mucho porque el programa solo se podía ver en Japón y no en el extranjero. Una dice: Jokers en mis menciones, realmente no tengo tiempo para ustedes hoy. Estoy haciendo mierda ilegal solo para ver a mi Taekook, a diferencia de ustedes, culos alimentados con cuchara con contenido de compañía HD subtitulado gratis. Esto causa mucha risa. Los programas japoneses nunca han sido habilitados para el extranjero, lo vivimos nosotras con las entrevistas a Jikook para Are You Sure, pero ellas inmediatamente inventan una narrativa, que la empresa nos dio fanservice fácil, porque era un programa de YouTube. Otra llorona más dice: Big Hit informa sobre las apariciones promocionales de la unidad Ariran como programas seleccionados personalmente por los miembros, pero Snowman de Taekook ni siquiera está incluido en el informe, por lo tanto, la posibilidad de que Taekook quiera aparecer en un programa juntos se salta, pero la compañía obviamente lo eligió por ellos. Le están diciendo que cada miembro eligió los programas de YouTube, no los programas agendados por la empresa. Si el programa japonés no fue nombrado es porque probablemente la empresa lo agendó y por eso no sale mencionado en esa lista. Además de mentirosas son burras, no entienden lo que leen. En el live de celebración por el número 1 de Billboard, ahí también dijeron que cada uno decidió a qué programa ir. 아무튼 저희가 골랐죠, 직접. 예. 저희가 이제 유튜브를 하고 싶어서 어디를 나가면 좋을까 이제 수많은 토론과 이제 접전 끝에 이제 그렇게 됐습니다. Incluso Jungkook hizo promoción al programa de YouTube que fueron Jimin y él para que lo viéramos y no recordó el programa japonés. Ahí ves la diferencia, pero ellas nuevamente inventan una narrativa absurda que siempre el Taekook es víctima de todos y no los dejan vivir su amor en paz. Una inventando que era Hobby el que estaba invitado con Jungkook al programa y no Jimin. Escuché que el de JK y Jimin se suponía que era J-Hope. En el último minuto lo cambiaron por Jimin. El hombre incluso etiquetó a J-Hope. Esto es falso, nunca estuvo en mente que fuera Hobby. Ella saca esa conclusión porque el señor Ajosi hizo una publicación en su Instagram con fotos que se tomó con Jikook, y también publicó la foto que Hobby le envió a él, que después mostró en el programa y etiquetó a los tres, no solo a Hobby, pero les encanta llorar y mentir para consolarse, pero ellas como no conocen a Jungkook dicen esto. No puedo imaginar a JK eligiendo a Jimin para estar en ese programa de variedades tan vergonzoso, con cera en los oídos, traseros y muslos y todo. Como ellas no se dan el tiempo de ver todo,
ni siquiera investigar. Jimin dijo que le gustaba el programa de Chosun cuando hicieron un live en diciembre de 2025 y Jungkook le contesta que hablaran de eso. Tampoco conocen a Jungkook, no conocen ni un poco a Jungkook, porque si lo conocieran algo, sabrían perfectamente que le encanta ese tipo de programas, y para Corea es normal las cosas que hicieron, no son vergonzosos y menos, porque el señor Chosun es su amigo. Y creo que ese es el punto de esto, les molesta profundamente, que Jimin haya ido con Jungkook al programa de su amigo, donde se pudieron conocer. En la parte final sale también Tommy, el entrenador de boxeo de Jungkook, y Jimin lo abraza con cariño y le dice que hace tiempo no se ven. Jimin conoce al círculo cercano de Jungkook y eso se niegan a ver las ex vecinas. Como el programa en que participaron Tae y Jungkook no eran como esperaban, comenzaron las malas traducciones, según que habían dicho que sí salen los dos a comer a restaurantes juntos. Completamente falso, jamás le preguntaron eso. Además, para mala suerte de las Taekoker, Jimin estuvo presente en el programa, mostraron la entrevista que Jimin y Jungkook hicieron para Vogue Japón por Are You Sure, la parte donde Jungkook muestra todo lo que lleva en su bolsa. Como su rabia era inmensa, comenzaron a decir muchas mentiras, ejemplo que la empresa no permitió que Taekook interactuara, ellas querían ver a Tae y Jungkook en una situación más cercana, pero no lo verán, aunque vayan a un programa de YouTube, porque ahora lloran por eso, cuando andaban diciendo que Tae solo elige programas elegantes. ¿Quién las entiende? Si ellas encontraron ordinario el programa que fue Jikook, pero darían la vida de ver a Tae y Jungkook en un programa así, pero les digo, podrán ir a programas de YouTube, pero jamás van a tener la química que tienen Jimin y Jungkook, y la prueba más fehaciente es que ambos la pasaron tan bien, que hasta olvidaron promocionar el álbum y a eso iban, fue muy divertido. Y lo vuelvo a aclarar porque esta gente anda mintiendo. Cuando estaban hablando de Japón y Jimin dijo que nunca ha ido por diversión, se refería a la ciudad de Osaka que queda en Japón. Jimin dice que sería divertido ir con Chosun a Japón, y le lanza una indirecta a Jungkook. Si lo dejo caer, incluso a los editores ponen un coqueteo repentino, y Jimin comienza a hablar que le gustan los dumplings de Osaka, pero nunca ha ido de viaje por diversión y que tiene ganas de ir. Y el señor Cho le dice Osaka es mi territorio, dato que no sabía, él nació en Japón, así que por eso dice que conoce muy bien Osaka. Jimin ha ido, pero solo a conciertos con BTS, por eso dice eso, pero una vez más las tecacas sacando de contexto y diciendo que Jimin nunca ha ido a Japón a divertirse entonces. Tokyo y Are You Sure fueron trabajo y fanservice. ¿Por qué no aceptan la verdad? Jungkook ha dicho en innumerables ocasiones que le gusta divertirse con Jimin, lo de ellos nunca ha sido fanservice, su relación es muy valiosa y la cuidan mucho. Esa gente prefiere inventar el cuento de siempre para engañarse. Un claro ejemplo y como no escuchan lo que dice Jungkook. Él dijo que estaba nervioso en ese programa de televisión. Pero en el programa vergonzoso, como calificaron las Taekokers, él dijo que estaba feliz. ¿Y se dan cuenta? Jungkook siempre dice que es feliz cuando coincidentemente Jimin está a su lado. Se ha armado un lío, como siempre, todo esto porque Jungkook le dio me gusta y compartió un video en Instagram de un bailarín, desconocido hasta ahí. Jimin le comentó el video al chico, gracias amigo, resulta que es su amigo de la secundaria. El chico le respondió, siempre cuídate, ¿de acuerdo? Gracias. El amigo, muy emocionado por el comentario de Jimin, hizo otro video diciendo que Jimin comentó su video y una vez publicado, Jungkook casi inmediatamente le dio me gusta y lo compartió y el chico destacó esto en sus historias escribiendo, Jungkook, tu velocidad de reposteo es de 5G. Gracias por tus continuos reposteos. No bastó más todas estas interacciones para que las antis de Jikook comenzaron a dejar mensajes de odio en el Instagram del chico. Las tecacas y compañía son tan inseguras que no pueden contener el enojo que todos esos cuentos absurdos que inventaron, como Jungkook no conoce a los amigos de Jimin o viceversa, se cae a pedazos. No soportan ver la realidad e inventan sobre la marcha más mentiras. Es impresionante el veneno de esa gente, la maldad continua que no para, no soportan la más mínima interacción de ambos, que acusan fanservice, obligado o aprovechamiento. Como no se cansan de estar día a día destilando odio. Viven pendientes de los compartidos de Jungkook,
cuando él está utilizando su Instagram y TikTok como una herramienta de hacer promoción a sus compañeros y al nuevo álbum. Pero todo lo sobreanalizan e inventan para hacer calzar sus estupideces. Las TikTokers volvieron más venenosas que nunca y atacando a todo aquel que sea cercano y muestre interacciones con J-Cope. Y no solo las TikTokers son el problema, Jungkookistas y Jiministas también lo son, odian la relación de Jimin y Jungkook. Jimin fue a una obra de su amigo Lee Sien, me alegró verlo salir y que se pueda distraer un poco, pero algunas inventando toda clase de cosas, como que Jimin le llevó flores, no tienen nada de malo, pero no hay ninguna prueba de eso, pero lo asegura, y además dice como si fuera del círculo cercano a Jimin, que ese es su verdadero amigo, totalmente absurdo sus publicaciones. Lee Seon le contó a una fan cómo conoció Jimin y cómo es su amistad. Nos conocimos hace 8 años a través de un amigo. Desde entonces, nos hemos vuelto muy unidos, somos inseparables. Nos hemos apoyado mucho el uno en el otro en los momentos difíciles. Además, tenemos personalidades muy parecidas, así que a ambos nos disgusta mucho hacer públicas nuestras cosas. Ayer me sorprendió mucho que apareciera sin cubrirse la cara. Dijo que lo hizo a propósito. También iré a su último concierto. No tengo ninguna actuación ese día. Se imaginarán lo que provocó entre Jiministas antes de J-Cope esta declaración. Que ese era un verdadero amigo, que no se cuelga de él, incluso que era novio de Jimin. Recortaron a Jungkook de la cena que fueron con amigos el día blanco. Hicieron una edición de Seon con Jimin con la música de Golden Closet Film Tokyo, y una dijo: ¿dueño de esta canción? Esta es solo una canción cualquiera y JM también. Nos da igual si los Jokers tienen algún apego especial a esta canción. Muchas hablando e insultando. En nombre de Jimin, cuando él nunca se ha referido a Seon, son amigos, pero no respetan eso, además con lo que dijo Seon, se contradice, a ambos nos disgusta mucho hacer públicas nuestras cosas. Con toda la información que brindó fue más que suficiente. Suga y Nam también son cercanos a Jimin, y probablemente tengan muchos amigos más, los de Busan, los amigos de Londres, etc. Pero esos amigos están y las Jiministas nunca van a poder cambiar que entre Jimin y Jungkook exista una relación especial. Podrán hablar por Jimin, pero esa nunca hará cambiar lo que piensa y siente él. Es agotador que de todas partes Jimin y Jungkook tengan tanta gente odiando su relación, aunque creo que eso los ha fortalecido con los años. Ahora ya lo sabes. Jimin posteó en Bebers: hay pronóstico de lluvia para el jueves, día del primer concierto en Seúl, pidió que las fans se abrigaran, su mensaje se nota la preocupación. Ojalá el pronóstico sea errado y no llueva ese día. ¿Qué pasa con el Minimoni? Al parecer Nam está valorando mucho su amistad con Jimin, le escribió un poema en Bebers. Jimin. Es primavera. Hay muchos arbustos de espirea en flor. Tu flor de nacimiento es la espirea. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Que siempre estés feliz y con buena salud. Nos vemos en Goyan. Jimin le contestó: te veo todos los días. Muchas se rieron de esto, porque Jimin fue enfático y cortó toda inspiración, unas burlándose dijeron: Jimin lo mandó a la friendzone, o sea, que le dejó claro los límites como amigo. Y Hobby respondió muchas veces la publicación, algunas decían en modo de broma, que eso lo hizo para que Jungkook no viera la actualización de Nam. Hemos visto varias situaciones, donde Nam está muy atento a Jimin, y Jungkook observando esto. Incluso este video en Instagram donde una persona dibujó a Jimin con el peinado de Nam, Jungkook lo compartió y Nam le dio me gusta. En esta publicación, decían hasta en Instagram: Jungkook se interpone al Minimoni. Todo esto es divertido, pero no faltan las que se toman en serio, diciendo que es poliamor, seguro, cuando Jungkook ni Jimin están dispuestos a compartirse. Nam probablemente está muy agradecido de Jimin y lo quiere mucho y aprecia su amistad. Salió una entrevista donde Jungkook nos confirmó que mirar a los labios es coqueteo. 그 입술 보는 거 플러팅인데?
Entonces él ha estado muchos años coqueteando con Jimin, ya ni cómo defenderlo. Hay una respuesta que se sacó de contexto, cuando Nam le dice a Jimin que cocina, y Jungkook afirmó que sí cocinaba, incluso le dijo que era un hombre de cocina, a lo que Jimin dice que no, que pide su comida. Jimin lo dijo de manera de broma, mírele la cara, estaba siendo sarcástico, probablemente cocine cuando tiene compañía. Unas decían que Jimin se está vengando de Jungkook por los últimos acontecimientos. Una locura. Jungkook no ha hecho nada malo y además esta entrevista fue grabada a mediados de febrero. Jin saluda a Hobi por su cumpleaños. 좋아요. 생일 축하해. Happy birthday, bro. Happy birthday. Thank you, bro. Next. La gente saca conclusiones y las dice como si realmente fueran así las cosas. Muchas dicen que Jimin estaba aburrido con esa entrevista. Yo personalmente lo encontré que él quería poner la cuota de humor, porque era con preguntas muy obvias. Why Jimin don't like mango? 너 망고 안 좋아해? I love mango. Next. Pero lamentablemente las personas siempre van a buscar lo negativo en todo. Entiendan, Jungkook quiere que Jimin cocine y haga platos igual que él. Lo mismo pasó con el boxeo, hasta que logró que Jimin boxeara con él y a propósito, al parecer en enero cuando grabaron el programa de YouTube, ambos estaban de vuelta porque tenían las manos marcadas, tal vez estuvieron haciendo boxeo. Retomando, Jungkook quiere que Jimin lo acompañe en cada actividad, ¿no lo había notado? Él hará que Jimin cocine de mil maravillas, ya verán. 재밌겠다. 나 요리하는 건 좋아. 힘들겠지만. A Jimin y Jungkook siempre los quieren separar, las relaciones no son color de rosa, incluso Jimin y Jungkook dijeron en el programa del señor Cho Sung-bon, que ellos después de una discusión, siempre conversan para arreglar la situación, esto lo hace todo el grupo, incluido ellos, solucionan sus diferencias. En una entrevista Nam dijo que no sabía cómo pensaba Jungkook, pero Jimin dijo que ambos se conocen tan bien, que saben cuando uno o el otro está molesto. 얘가 오늘 기분이 좋은지 안 좋은지도 알고. Al fin y al cabo son esos detalles los que importan. En el último live, Jungkook quería subir un TikTok y Jimin en tono preocupado le dice que duerma. Sabe que no duerme, porque ambos son muy cercanos, más cercanos de lo que nosotras pensamos. Tanto así que tienen la confianza incluso de hablar en doble sentido, cuando en la entrevista que hablé más atrás, de por qué le pusieron Golden Magne, Jimin le dijo eres un chile dorado y Jungkook le dijo, ese eres tú Jung, tú eres eso. Jimin al parecer se estaba refiriendo a otra cosa y por eso las risas, es similar a la batería preciosa de Jungkook, ¿lo recuerdan? 왠지 알아요? 정국 씨 배터리 나갈 것 같네. 정국 씨 핸드폰 배터리 소중하잖아. 소중하다니까. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? O sea que Jimin le dijo que tenía su chile impresionante, pero Jungkook le dijo que ese era Jimin, pero también se puede referir a la historia que contó Jimin hace muchos años atrás, que su mamá soñó con un pequeño pimiento cuando estaba embarazada de él. Por el doble sentido, siempre se ríen al contar esa anécdota. Ahí se las dejo. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.